este video. Buenos días, a continuación vamos a proceder a resolver algunos ejercicios de límites. El nombre de los integrantes del grupo es Joana Garzón, Jessica Grandes y mi persona Pablo Agual. A continuación vamos a calcular la derivada por definición de la función f de x es igual a x al cuadrado. Calculando la derivada por definición utilizando límites, el primer paso es reemplazar, quedándonos la expresión la derivada de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador, x más h entre paréntesis elevada al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Desarrollando el binomio que tenemos entre paréntesis nos queda el cuadrado del primero, que sería x al cuadrado, más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Cancelando los valores de x al cuadrado, el positivo y el negativo, finalmente nos queda que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la expresión 2xh más h al cuadrado sobre h. Sacando el factor común, factorizando, nos queda h como factor común que multiplica en el numerador a 2x más h entre paréntesis sobre h. Simplificando h, la expresión nos queda que la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la expresión 2x más h. Evaluando el límite nos queda que la derivada de f de x es igual a 2x más 0. Finalmente, el resultado sería que la derivada de f de x es igual a 2x. Es decir, que la respuesta que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Una vez implementado esto, para facilitar el proceso de resolución de ejercicios, se vamos a presentar las reglas de derivación, las cuales son las siguientes. La derivada de una constante va a ser igual a 0 si c es una constante respecto a x. La derivada de una constante por la función f de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma o resta entre dos funciones, ejemplo, si tenemos la derivada de f de x más menos g de x va a ser igual a la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. La derivada de un producto, es decir, la derivada de f de x por g de x va a ser igual a la derivada de f de x por g de x más la derivada de g de x por la de f de x. Finalmente, si tenemos un cociente, es decir, entre funciones, la derivada de f de x en el numerador sobre la derivada por sobre g de x va a ser igual a la derivada de la expresión en el numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el denominador elevado al cuadrado. La derivada de un exponente, ejemplo, x a la n va a ser igual a n por x elevada a la n menos 1. La derivada de la función exponencial e a la x es igual a e a la x. Finalmente, la derivada del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x. Para concentrar estos conocimientos, vamos a ver algunos ejemplos a continuación desarrollados. Ejemplo, si f de x es igual a x al cubo, vamos a calcular la derivada de f de x. Considerando que la derivada de x a la n es igual a n por x elevada a la n menos 1, tenemos lo siguiente. La derivada de f de x se expresa como x al cubo derivada. La derivada de f de x es igual, aplicando la fórmula, es igual a 3 que multiplica x elevado a la 3 menos 1. Finalmente, la derivada de f de x va a ser igual a 3 por x al cuadrado. Como respuesta tendríamos que la derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado. Otro ejercicio. A continuación vamos a aprender a derivar el ejercicio. La derivada de f de x es igual a x al cubo más 2x más 3. Vamos a calcular de esa función la derivada. La derivada de f de x, es decir, de la expresión x al cubo más 2x más 3 va a ser igual. Como es una suma, vamos a calcular la derivada de cada uno de los términos. La derivada de x al cubo más la derivada de 2x más la derivada de 3. Aplicando las fórmulas previamente estudiadas, nos queda finalmente, mediante el proceso realizado, la derivada de una constante es 0. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, quedándonos finalmente que la derivada de x es igual a 1. Y la derivada de x al cubo es igual, aplicando la fórmula de potencia, es 3 por x elevado a la 3 menos 1. Finalmente nos queda que es 3x al cuadrado. Finalmente la resolución del ejercicio es
que la derivada de f de x es igual a 3x al cuadrado más 2, dándonos la respuesta de que la derivada de la función x al cubo más 2x más 3 es igual a 3x al cuadrado más 2. Ejercicio número 3. La derivada de, si la función es f de x es igual a x al cubo por logaritmo natural de x. Vamos a calcular la derivada. Considerando la derivada de un producto de entre funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la segunda función por la primera función derivada. Nos queda que la derivada de x al cuadrado por logaritmo natural de x va a ser la derivada de x al cuadrado por logaritmo natural de x sin derivar más logaritmo natural de x derivada por x al cuadrado sin derivar. Finalmente, derivada de un exponente nos queda que es 2 por x al cuadrado menos 1 por logaritmo natural de x más la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por x al cuadrado. Realizando las operaciones nos queda que la derivada de x al cuadrado es 2x por logaritmo natural de x y x al cuadrado que multiplica 1 sobre x, simplificando nos queda simplemente x. Una vez hasta este paso se podría aceptar esa respuesta, pero si uno quisiera tener una respuesta más concreta, la podríamos agrupar mediante factor común, pero ahí quedaría hasta dejar expresado. Finalmente, la respuesta sería que x al cuadrado por logaritmo natural de x es igual a 2x por logaritmo natural de x más x. Finalmente, el ejercicio 4. Si la función a derivar, si f de x es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1, vamos a calcular la derivada de f de x, considerando anteriormente que la derivada de un cociente entre funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el denominador por el numerador derivado sobre el cuadrado del denominador sin derivar. Reemplazando la fórmula, en la fórmula nos queda finalmente que la expresión es la derivada del numerador sería derivada de x al cuadrado. Por el denominador sin derivar sería que multiplica x al cuadrado menos 1. Menos la derivada del denominador sería la derivada de x al cuadrado menos 1. Por el numerador sin derivar por x al cuadrado. Sobre el denominador elevado al cuadrado nos daría finalmente x al cuadrado menos 1 al cuadrado en el denominador. Realizando la derivada de x al cuadrado nos queda 2x. Realizando la derivada de x al cuadrado menos 1 nos queda 2x. Operando, desarrollando las multiplicaciones, aplicando la propiedad distributiva, nos queda que 2x que multiplica entre paréntesis a x al cuadrado menos 1, nos queda finalmente 2x al cubo menos 2x menos 2x al cubo. Se simplifican los términos semejantes y nos queda finalmente que el resultado es que la derivada de f de x es igual a menos 2x en el numerador sobre x al cuadrado menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado en el denominador. Finalmente la respuesta nos queda que la derivada de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 va a ser igual a menos 2x sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. A continuación, mi compañera Joana nos va a ayudar resolviendo otros ejercicios. Perfecto, muchísimas gracias, Pablito. No sé si le puedes compartir los ejercicios propuestos. Daré inicio con el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Procedo entonces a compartir en pantalla. El ejercicio número 1, ¿me confirman? ¿Se están viendo lo que comparto en pantalla? Sí, continúa, por favor. Perfecto. El primer ejercicio, la función g de x elevado a x cuadrado más 2x más 1. Entonces, para esto, procedemos. La nomenclatura de la derivada de g de x sería igual a la derivada de x al cuadrado más la derivada de 2x más la derivada de 1. Entonces, para esto tenemos que recordar las reglas de derivación que nos acabó de ayudar Pablito. Dicho eso, la derivada de la función g de x sería igual. Aquí tengo x elevado al cuadrado, por lo tanto, bajo el exponente 2, x, y al exponente le resto 1. Me quedaría aquí x a la 1. Más 2x, la derivada, extraigo el 2, y la derivada de x es
1, no le pongo el producto, le pongo directo. La derivada de la constante es igual a 0, por lo tanto, no le voy a ubicar. Y este sería el resultado para el ejercicio planteado número 1. A continuación, vamos con el ejercicio número 2. Mi ejercicio número 2 me dice la función h de x es igual a la función exponencial de x, mil disculpas, sobre 2x más 2. ¿Ya? Aquí tengo que aplicar la derivada de un cociente. ¿Qué me dice la derivada de un cociente? La derivada de un cociente me dice, pongo la nomenclatura, que esto va a ser igual a, bueno, voy a ponerle, ya, y vamos. Me dice que es igual a la derivada del numerador, en este caso sería la función exponencial de x, por el denominador, 2x más 2, menos la derivada del denominador, 2x más 2, por el numerador, sobre el denominador, 2x más 2, y todo esto elevado al cuadrado. Vamos. Entonces, la derivada de mi función me quedaría de la siguiente manera. La derivada de la función exponencial de x es igual a x multiplicar por el denominador sin derivar, menos, realizo la derivación, 2x, extraigo el 2, la derivada de x es 1, no la pongo, 2 es una constante que sería igual a 0, tampoco la voy a poner, que multiplicaría por e a la x. ¿No? Ubico el denominador, 2x más 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Y aplico la propiedad distributiva de la multiplicación. La función exponencial por 2x me quedaría 2x que multiplica a la función exponencial de esta forma, elevado a la x, más 2 que multiplica a la función exponencial de x, menos 2 que multiplica a la función exponencial de x. La línea de fracción. Y paso el denominador. Me quedaría 2 de x más 2 elevado al cuadrado. Lo que procedo a hacer es términos semejantes. Por lo tanto, la derivada de mi función me quedaría de la siguiente manera. Aquí, 2x que multiplica... permítame un momentito. 2x que multiplica a e a la x. Perfecto. Continuando haciendo términos semejantes, simplifico y mi respuesta final es 2 de x que multiplica a la función exponencial de x sobre 2x más 2 elevado al cuadrado. Esta sería la solución de mi segundo ejercicio. Vamos a continuación con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dice lo siguiente. Dada mi función k de x, que es igual a la función exponencial de x, que multiplica al logaritmo natural de x. Como vemos aquí tengo que aplicar la derivada de un producto. Para esto, la derivada de mi función me quedaría de la siguiente manera. Sería igual. Recordando la regla, la derivada de la exponencial de x por el logaritmo natural de x, sin derivar, más la función exponencial de x por el logaritmo natural de x derivado. ¿Ya?
la derivada de k de x sería igual. La derivada de la exponencial de x sabemos que es igual a e a la x. Recordemos que aquí voy a hacer el producto por el logaritmo natural de x. Más e a la x, que va a multiplicar la derivada del logaritmo natural de x, es igual a 1 sobre x. ¿No? Aplico la propiedad, definición de la multiplicación y la respuesta me quedaría e a la x por el logaritmo natural de x más e a la x multiplico sobre x. ¿Ya? Dicho eso, procedo a hacer esta suma y mi respuesta final. Bueno, antes de eso puedo aplicar factor común, la función exponencial de x. Extraigo el factor común y me quedaría el logaritmo natural de x más 1 sobre x. ¿Ya? Para finalizar la respuesta puedo resolver esta suma. Es así que la derivada de mi función me quedaría de la siguiente manera. X como denominador en común por x logaritmo natural de x más 1. ¿Ya? Siendo esta la respuesta de la derivada de mi ejercicio 3. A continuación, les voy a presentar el desarrollo del ejercicio número 4. ¿Ya? El ejercicio número 4 me dice lo siguiente. Dada una función m de x, que es igual a la función exponencial del logaritmo natural de x, ¿ya? Vamos a encontrar. Perfecto. Su derivada. ¿Ya? Para esto, tenemos que recordar básicamente, hay dos opciones cómo se puede resolver este ejercicio. La primera es aplicando la regla de la cadena y la segunda es fácilmente recordando, ¿no? Que el logaritmo y la exponencial son la función inversa una de otra. Es así que yo puedo concluir diciendo que mi función m de x es igual a x. Recordando las propiedades que nos comentaron sobre las reglas de la derivación, puedo concluir entonces que la derivada de mi función m de x es igual a 1. Y es así como resolvemos el ejercicio número 4. A continuación, va mi compañera con más ejercicios. Muchas gracias, Joan. Bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Y bueno, como ya nos explicó los 4 ejercicios planteados, yo voy a continuar con el 5º ejercicio hasta el 8º. ¿Me confirman? No sé si se está viendo. Sí, Jessie. Ya, gracias, Joan. Bueno, entonces vamos a proceder aquí con la resolución de un ejercicio más. El ejercicio que vamos a derivar es la función w de x. Esta función es igual al logaritmo con base a de x. Lo que vamos a encontrar en esta función es su derivada. Entonces, primero debemos recordar, ¿sí?, que el logaritmo con base a no es más que el logaritmo de x con el cociente de logaritmo de a. Recordemos que el logaritmo de a es una constante y acorde los... Bueno, aquí les voy a escribir. Logaritmo con base a... Hoy está un poquito mal, pero aquí ya está definido. Aquí tenemos. El logaritmo con base a de x es lo mismo que escribir el cociente del logaritmo neperiano de x entre el logaritmo de a. Sí, entonces vamos a reemplazar esta igualdad en nuestra derivación. Entonces la derivada de w de x a la derivada de base a de x. Reemplazamos lo que ya les había mencionado y nos quedaría que la derivada de w de x es igual al logaritmo neperiano de x entre el logaritmo neperiano de a, todo esto a su derivada. Como les había mencionado, el logaritmo de a es una constante, entonces sale de la derivación y lo ponemos aquí tal cual como una constante, ¿sí? Lo sacamos.
Y ya únicamente nos quedaría el logaritmo natural o neperiano de x. Igual en una de las reglas de derivación, que ya nos había mostrado anteriormente mi compañero, sabemos que el logaritmo, que la derivada del logaritmo natural o neperiano de x es igual a 1 entre x. Entonces lo que hacemos es reemplazar, ¿ya? Reemplazamos aquí nuestra derivada y aplicamos el producto, ¿no? Numerador con numerador y denominador con denominador, lo cual obtenemos como resultado que la derivada de la función w de x es igual a 1 entre x por logaritmo natural o neperiano de a. Y aquí ya, bueno, aquí está un poco más detallada la respuesta, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio es muy interesante debido a que, bueno, aquí tenemos, ¿sí? Y para ello tenemos que tener en cuenta que la raíz no es más que un exponente fraccionario. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente función. F de x es igual a la raíz de x. Entonces nos está pidiendo calcular la derivada de esta función. Aplicando lo que les había mencionado, tenemos que la raíz la raíz de x es igual a x elevada a la 1 medio. ¿Sí? Lo ponemos siempre a la raíz en función de exponentes fraccionarios. Entonces ahí sí procedemos a encontrar su derivada. Entonces la derivada de f de x es igual a la derivada de x elevado. Luego aplicamos lo que ya antes igual habíamos mencionado, que es la regla de derivación de un número con exponente. ¿A qué nos decía? Que es igual a n, es decir, al exponente, en nuestro caso, en este ejercicio, en nuestro caso, el exponente vendría a ser 1 medio. Entonces, lo que hacemos, voy a subrayarlo, se vea más bonito, ya. El exponente, entonces a este exponente lo bajamos, ¿sí? Y nos quedaría el 1 medio. Ya ahí. Luego de eso, volvemos a poner x y al exponente le restamos 1. 1 medio menos 1, la respuesta es menos 1 medio. Y allí ya tenemos derivada nuestra función. Pero para dejarlo un poquito mejor visible, aunque también esa es ya la respuesta, vamos a dejar, lo vamos a expresar tal como nos indicó el ejercicio, con raíz. ¿Sí? Recordemos que cuando el exponente es negativo, ¿sí? Lo ponemos en la parte del denominador. Entonces, esta x elevada a la menos 1 medio, lo ponemos en el denominador y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Y aún así, vamos ahora a volver a transformar este 1 medio en raíz. ¿Sí? Entonces, este 1 medio sería raíz de x. Lo que nos daría como resultado y como la respuesta de esta derivada, la derivada de f de x sería igual a 1 entre 2 por raíz de x. ¿Sí? Dejándolo en función de la raíz, tal cual como nos había indicado el ejercicio. Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio con raíz, con una pequeña particularidad, que ya no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. Y nuestra raíz, en este caso nuestra x, está elevada al cuadrado, ¿ya? Entonces nos está pidiendo calcular la derivada de nuestra función, de g de x. Y entonces recordemos que g de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Esta es nuestra función y la vamos a derivar. Lo mismo, vamos a aplicar el mismo criterio que en el ejercicio anterior. Vamos a expresar esta raíz en exponente fraccionario. Entonces nos quedaría siempre el exponente como numerador y el índice de la raíz como denominador. ¿Ya? Y nos quedó como fracción, como el índice fraccionario. ¿Ya? Muy bien. Luego ahora sí vamos a proceder a derivar.
Ya aquí ya está cambiada la expresión como fracción. A ver, volvemos a aplicar el mismo criterio anterior. Al exponente lo bajamos, ¿sí? Tal cual como está. En este caso, nuestro exponente es 2/3 y lo ponemos aquí como afuera, ¿no? Con nuestra n. Y luego a este mismo 2/3 le restamos una unidad. En este caso sería 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 nos da menos 1/3. ¿Ya? Es el mismo criterio. Lo mismo, como tenemos un exponente negativo, recordemos entonces que nuestra x se pone en la parte del denominador con exponente positivo. Luego de eso volvemos a expresar nuestro índice fraccionario como una raíz. Entonces esto para poder derivar es como que primero lo pasamos a fracción y lo volvemos a la raíz. Ya, y así obteniendo nuestra respuesta de la derivada de nuestra función g de x, nos quedaría que es 2 entre 3 que multiplica la raíz cúbica de x. ¿Sí? Y aquí está nuestra solución. Vamos a proceder con un ejercicio un poquito, ya hemos visto la raíz cuadrada, la raíz cúbica, pero solamente de x o x al cuadrado. Y en este caso, y en este ejercicio, vamos a ver ahora con un x, con la raíz cúbica de x más 7. Este ejercicio es muy interesante debido a que la raíz no solamente es x, sino es una función, es otra función, ¿sí? Como que contenida. Y aquí vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Esto es muy importante, ¿ya? Bueno, entonces hacemos el procedimiento pues parecidísimo. Lo mismo, la raíz lo expresamos como un exponente fraccionario. En este caso, el exponente fraccionario sería 1/3. Permítanme subrayo, ahí está. Sería 1/3. Ahí creo que se ve mejor. Ya. Y luego aplicamos la derivada, el mismo procedimiento, ¿no? El exponente lo pasamos a multiplicar a todo, lo bajamos, ¿sí? Y luego aplicamos lo mismo, el exponente menos la unidad. 1/3 menos 1, que esto nos da como resultado menos 2/3. Ya. Pero en esta parte hay una pequeña, aquí es donde vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué volvemos a poner el x más 7 su derivada? ¿Por qué? Porque aquí contenida de la raíz tenemos el x más 7. Lo voy a poner con otro colorcito para que se identifique. ¿Ya? Entonces también derivamos a nuestra función, porque en este caso, imagínense si no solo fuera x, si no fuera x más 7, fuera un x más x al cubo. Entonces ahí sí va a afectar nuestro resultado. En este caso no, porque aquí volvemos a aplicar lo que ya nos había explicado antes Pablito, en las reglas de derivación. Es una la derivada de 7 vendría a ser 0. Entonces aquí nos quedaría 1 más 0. Y 1 más 0 es igual a 1. Ahí está. El resultado de la derivada de x más 7 es 1. Y esto es muy importante y necesario tener en cuenta cuando las funciones son un poquito más complejas. Ya, entonces ahora sí continuando con la resolución, multiplicando el 1, pues recuerden que no nos afecta nuestra multiplicación. Y dejamos lo mismo expresado como el exponente es negativo, como ya habíamos hecho en los anteriores ejercicios, lo pasamos en el denominador con
con signo positivo, y luego lo expresamos como una raíz. Y al final tenemos la respuesta que la derivada de la raíz cúbica de x más 7 es igual a 1 entre 3 raíz cúbica de x más 7 elevado al cuadrado. Eso sería todo. Espero les haya gustado estos ejercicios un poquito más interesantes, un poquito más complejos. Recuerden siempre que cada vez que las funciones sean como que contenidas dentro de otra, hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Ir derivando la función desde la más grande hasta la más pequeña, la más adentro, la que va contenido, contenido y contenido. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Dejo de compartir. Y bueno, agradecerles a todos por su vista. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.